¿No te da miedo? ¿Qué se supone que tendría que darme miedo? ¿Algún día se te va a aparecer el diablo dentro de todo el humo? Por aquello del calor, el fuego, el infierno y todo eso. No hay necesidad de nada de eso. Ese señor puede venir, según dicen, cuando quiera y cuando se le llama inadvertidamente o a veces hasta sin intención. ¿Cómo? Señoras y señores, el día de hoy, en Leyendas del Cuervo, tenemos una historia que estamos seguros que les llamará la atención. Sobre todo porque si tenemos en cuenta que la mayor astucia del diablo es la de hacer creer que no existe, tal vez esto nos haga pensar un poco sobre esa circunstancia. Sean una vez más bienvenidos a las sombras. Había una razón por la cual al poeta Charles Baudelaire le dieron el nombre de poeta maldito. Tanto sus versos oscuros, su pasión por lo maligno, reflejada en esas líneas de las flores del mal, su obra cumbre y más importante dentro de la poesía, horrorizaron a muchos. Sin embargo, ello no quiere decir que en todas las cosas que él dijera le faltara razón para afirmar ciertas cosas que, por muy escalofriantes que puedan resultar, por muy terribles que puedan resultar, sin duda alguna, tienen mucho sentido. Una de ellas es la que se refiere a la mayor astucia del diablo. Para Baudelaire no sin sentido, la mayor astucia del diablo consiste en la de hacernos creer que no existe. ¿Usted cree en el diablo? Si no es así, piense por un momento en que tal entidad es posible. Piense por un instante que existe un adversario cuyo mayor placer consiste en hacer que la gente abandone sus caminos para dedicarse al mal y de esta manera contender por la posesión de esta tierra y de las almas de los hombres. Piense usted por un instante que su enemigo tiene ojos en todas partes. ¿No acaso lo mejor sería pasar completamente desapercibido para poder lograr los objetivos que se proponen? ¿No acaso sería mucho más fácil para poder hacer todo lo que se desea el saberse ignorado por aquel enemigo a quien le puedes asestar uno tras otro varios golpes? Si ya lo pensó, es probable que en la siguiente narración se halle mucho sentido para establecer que algo muy probablemente no sucedió, pero es un hecho
que es así como se cuenta, y que tal vez el hecho de que nosotros al final pensemos que no ocurrió sea muy conveniente para alguien más que no somos nosotros. Nosotros dormiremos tranquilamente al pensar que hay muchas cosas que aún están bajo nuestro control, o que creemos que están bajo nuestro control. Pero sin duda, en otras circunstancias, esta historia podría hacernos pensar sobre las cosas escalofriantes a que nos podemos encontrar en determinados momentos, en determinados lugares. Según se dice, en el infierno de Dante, el lugar donde se encuentra el mayor enemigo de la humanidad es un lugar frío, helado, donde está prácticamente hundido hasta la cintura de su descomunal proporción. Y el lugar está lleno del mismo frío que sin duda alguna hiela su corazón. No todos los infiernos están llenos de calor, y probablemente es por eso que este pequeño pueblo del altiplano de Nuevo León, sin duda alguna, para algunos resultaba, hasta cierto punto, un infierno. Sin embargo, como quiera que sea en este lugar, todos procuraban sobrevivir a tal infierno y hacer lo mejor posible. Algunos, incluso con una bebida caliente. Otros, con una bebida que, por supuesto, descalentar el interior. Y don Fidel, que era un hombre que normalmente andaba en búsqueda de este tipo de bebidas, sin duda alguna, era uno de esos participantes que a la cantina del pueblo no podía faltar. Ya fuera que tuviera o no tuviera dinero, porque en muchas ocasiones, por lo avanzado de su edad, sus amigos e incluso el mismo dueño del establecimiento eran indulgentes con él. Y por supuesto, no faltaba aquel ofrecido que de repente le obsequiara un mezcal, que de repente otro más por allá decidiera obsequiarle con algo como un tequila. En fin. Don Fidel era muy estimado, y a pesar de que sus hijos ya prácticamente habían partido, acaso le quedaría únicamente uno, que también ya estaba por desear irse al otro lado, como se dice por acá, cuando se habla de que desean partir del país para ir y marchar a los Estados Unidos de Norteamérica con el fin de buscarse mejores oportunidades con trabajos remunerados en dólares. Solamente un hijo le quedaban a don Fidel, y por supuesto era el que se encargaba de mantenerle, pero por supuesto él no podía mantener de ninguna manera este tipo de especiales gustos que a lo mejor, con un poco de conmiseración, eran de los pocos que le quedaban a este viejo. Sin embargo, don Fidel era muy cordial. Aparentemente no tenía nada con nadie. Y por supuesto, era uno de esos hombres que uno podría pensar, como viejo, ya no hay mucho que hacer, como no serle agradable a la gente, como no ser parte de la historia de este pueblo, como no ser parte de los avatares de este lugar. Y así lo entendía don Fidel, que procuraba no solamente dentro de lo poco que podía ya ofrecer como trabajo, puesto que por su avanzada edad ya no se le contrataba en muchos lugares. Don Fidel procuraba ofrecer estos servicios de la mejor manera. Pero, repito, por supuesto, esto ya no era suficiente para hablar de un empleo constante. Por ende, prácticamente recaía en su hijo, ¿sí?, en el poco dinero que él pudiera conseguir, su manutención. Y parte de esa manutención,
Por supuesto, no lo era el mezcal. Aquella noche se pasó a la cantina y después de saludar a todo el mundo de la manera más cordial posible, él cuenta, por lo que se supo después, que salió y el chiflón de aire, a pesar del alcohol que tenía en su cuerpo, era tan fuerte que lo estremeció. De la misma forma, sintió que todos los vellos de su piel se le comenzaron a erizar. Y sin duda alguna, aunque ya estaba acostumbrado al aire en este lugar, ese día percibió algo distinto en ese aire que persistía en soplar. Del mismo modo, tuvo que ajustarse el sombrero para evitar que el viento le fuera a volar esta prenda, que de por sí no tenía otro, para poder cubrirse cuando llegaba el sol y misericordia y lanzaba sus rayos sobre el lugar, que eran probablemente tan agrestes como el propio viento de ahí. Y trató de la mejor manera de llegar a su casa. Poco a poco, andando por las calles, solo escuchó el sonido de sus sandalias. Sin embargo, a pesar de que solo esperaba ver en el suelo una sombra, le produjo mucha extrañeza de repente comprobar que había dos. Nada más mirar el suelo se dio cuenta de que la otra sombra representaba algo, según él, más grande. A él le produjo mucha inquietud y por supuesto volteó a mirar. No había nada. Don Fidel empezó a caminar más rápido. Sintió inmediatamente la inquietud que le producía el sentirse perseguido. No podía explicarlo, pero aunque no escuchara pasos y aunque ya no vio mal la sombra, sentía una presencia que estaba detrás de él. Una presencia que acaso fuera todavía más fría y gélida que el viento que en ese momento comenzaba una vez más a arreciar. Don Fidel aceleró el paso hasta sentir prácticamente de manera insensible que estaba corriendo. Supo que estaba sucediendo así por la manera en cómo veía que las cosas se movían, pero él no sentía que estaba corriendo. Aparentemente el pánico le había prestado de tal manera velocidad a sus pies que empezó a correr sin darse cuenta hasta que Don Fidel sintió como el agua le cayó en la cara y sumamente espantado comenzó a mirar a uno y hacia otro lado. A quien vio primero fue a su hijo. Su hijo tenía una cara de espanto al verlo en esas condiciones, al ver cómo por debajo de donde debería tener la tela de la camisa, sus axilas estaban completamente descubiertas. Estaba desgarrada la camisa y la piel estaba irritada en esa parte. Por si fuera poco, en sus hombros había la seña de que alguien hubiera desgarrado su piel. Intentó incorporarse, pero en ese momento sintió cierto dolor justamente al mover sus brazos,
como si estos hubieran estado ateridos por mucho tiempo, como si estos hubieran estado inmovilizados por alguna razón durante un largo periodo de tiempo. Y es entonces que su hijo le preguntó: ¿qué pasó, pa? ¿Qué pasó? Don Fidel no hallaba manera de explicar, y menos cuando vio que detrás de su hijo estaban los vecinos que lo habían encontrado en aquel lugar al que no sabía cómo había llegado. Él, lo último que había pensado era en que estaba yendo a su casa y que estaba a punto de llegar, cuando empezó a sentir que alguien lo perseguía. Entonces recordó absolutamente todo. Y con voz cascada comenzó a recordar. Y para sorpresa de todos, la increíble historia que salió de sus labios los estremeció. Él contó que aunque volteó varias veces, jamás vio a quien lo perseguía hasta el momento en que sus manos, garras o lo que fuera de grandes dimensiones lo tomaron desde las axilas y lo sostuvieron firmemente por los hombros. Don Fidel vio que empezó a flotar en el aire. Algo que lo había tomado lo estaba elevando por los aires, y de repente, con un sonido poderoso, parecía que agitaba sus alas. Don Fidel, por supuesto, en ese instante, volteó a ver qué o quién era el responsable de llevarlo así. Y antes de ello percibió con su nariz el olor animal que tenía. Percibió también la poderosa musculatura de aquello que lo estaba llevando. Y por supuesto, sintió un pavor que le hizo gritar de tal manera que él creyó haber despertado a todo el mundo, pero en realidad nadie recuerda haber escuchado sus gritos. Un grito de espanto al mirar los ojos llenos de malignidad de esta criatura que tenía un rostro espantoso y horrible, la mueca deformada en un gesto de odio, de enojo. Una criatura que, según él, no pudo determinar exactamente toda su fisonomía, pero jura que también tenía algo que sobresalía de su frontispicio. ¿A poco? Don Fidel, todavía asombrado de la forma en que lo estaban llevando, llegó finalmente a una cueva, un lugar frío y húmedo que automáticamente lo hizo tiritar. La criatura lo dejó por un instante ahí. Parecía mirarle en varias ocasiones, pero sin decir una sola palabra. Don Fidel sentía que algo iba a pasar. Don Fidel sentía que esa criatura había hecho esto por alguna razón, una razón que tenía que ver con su propia vida, una razón que sin duda alguna no iba a agradarle, ni iba a gustarle. La amenaza fue tan clara como cuando te ponen una pistola en la cabeza, como cuando sientes que estás frente a una multitud y que esa multitud desea lincharte, cuando sientes que algo amenazante llega a ti y no tienes manera de evitarlo. Don Fidel sintió un miedo que le traspasó el corazón y que, por supuesto, además del frío en este lugar en donde prácticamente no podía ver nada y solamente podía escuchar las gotas de agua que caían,
don Fidel sintió mucho pánico. Esta criatura lo miró una vez más, profundamente, como si extrajera de su mente todos sus pensamientos. Don Fidel instintivamente cerró los ojos. Y al abrirlos, sintió el agua que le caía en la cara y vio nuevamente a sus vecinos, a su hijo. Comprendió lo que había pasado. Pudo haber sido una alucinación, pero entonces, ¿qué fue lo que lo sostuvo? ¿Y qué fue lo que le había dejado esas marcas? ¿Por qué tenía la impresión de que esto había pasado? ¿Por qué había desaparecido durante 3 días? 3 días en que su hijo estuvo preguntando, desde el primer día en que faltó, dónde se encontraba su padre, y nadie supo darle razón. 3 días en que todo el mundo estuvo tratando de localizarlo por todos lados y no fueron capaces de hacerlo. Amigos míos, es probable que Charles Baudelaire sea simplemente un poeta. Pero si nosotros fuéramos el diablo, lo más importante sería que nadie tuviera manera de sospechar que existía. Lo más importante sería evitar que alguien supiera que el diablo existe. Porque no hay otra manera de obrar libremente como no sea esta. ¿Y tú qué crees? A ver, se me amortiza. Lo que yo crea no tiene mucho sentido. Puedo creer, por ejemplo, que se trató de un hombre que tenía una pésima costumbre y que vio cosas muy feas por causa de ese hábito, ese mal hábito que no se recomienda a nadie. Puede ser que a lo mejor tener ese hábito te haga más propicio a ese tipo de visitas. Puede ser que la visita haya llegado únicamente para que el hombre entendiera. Y puede ser que todos sean suposiciones, pero no nos corresponde a nosotros hacerlas. Corresponde a ustedes desde sus creencias y, por supuesto, de acuerdo al criterio que ustedes manejen, sin duda alguna hallarán una conclusión mucho mejor que a la que podamos llegar nosotros. A nosotros nos corresponde únicamente traer la historia y eso es lo que hemos hecho. Por lo tanto, ahora vamos a retirarnos, no sin antes recomendarles que si les gustan este tipo de historias, se suscriban al canal, activen la campanilla para que puedan tener la oportunidad de no perderse ninguno de los videos. Y por supuesto, otórganos un like, regálenos un comentario, ya que son todas acciones muy útiles para evitar la maldición del algoritmo. De la misma manera también pueden ustedes consultar y visitar todos los sitios relativos a las Leyendas del Cuervo, empezando por la página de Facebook Leyendas del Cuervo Oficial. En Leyendas del Cuervo Oficial ustedes van a encontrar información de todo lo que se hace en este universo de las Leyendas del Cuervo y de las labores de un servidor, Paul Raven, dentro de todo el ámbito de lo que es la internet, dentro de todas estas cosas que estamos realizando en pro de la literatura y por supuesto también de lo que es la fantasía oscura.
Un ejemplo es, por ejemplo, la página de Eternas Dunas, para la cual estamos colaborando, cuya URL es Cultura Gótica, creada por el maestro Nathaniel Jan, por la maestra Angie Vampi, a quienes les mandamos un cordial saludo. Y por supuesto, en ella nosotros estamos constantemente escribiendo, produciendo los videopoemas que de alguna forma son este tipo de, digamos, formas de poner en escena aquello que nuestra mente sueña al hacer versos. Y también, por supuesto, los libros de Cuervo, donde hablamos de distintos temas relativos a la cultura gótica, la muerte, los vampiros, los monstruos, así como también de autores de horror y autores que no es tan frecuente hallarlos dentro de la cuestión del horror, pero que damos a conocer algunos de estos cuentos en donde ellos incursionaron ahí. Un ejemplo como es el de Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo. ¿Quién es el de Sherlock Holmes? Sí, pero parece que también escribió algo sobre eso. Asimismo también van a encontrar, además de todas las actividades que hacemos, los micropoemas en Eternas Dunas, en nuestro canal de YouTube, por supuesto, la cuenta de Instagram, los retos literarios que nosotros proponemos ahí también en Twitter. Todo esto lo van a encontrar ahí en la descripción, donde están todos los vínculos. También lo estamos realizando para la revista Literpop, cuya directora Isaí, le damos un cordial saludo. Ahí también tenemos retos y por supuesto difusión de la literatura a través de distintos artículos. No tienen más que consultar la página de literpop.com y por supuesto la cuenta en Twitter, literpop_publishing. Sin duda alguna también otro espacio pues es el del señor Morticio, quien nos obsequia distintos tipos de historias en TikTok y en su cuenta de Instagram, en donde habla acerca de costumbres funerarias poco frecuentes, acerca también de entierros extraños, de situaciones de muertes absurdas, por supuesto cuestiones de ocultismo distintas y sumamente escalofriantes en algunos momentos. Acompáñenos a todos estos espacios, únanse a todo esto que viene a ser de alguna manera el universo de las leyendas del cuervo y acompáñenos a todos estos sitios que estamos seguros que les gustarán a todos ustedes que aman este tipo de cosas. Pero por el momento, el día de hoy se nos ha agotado el tiempo y vamos a retirarnos sin antes recomendarles que nos veamos la próxima semana aquí, una vez más, para darles la bienvenida a las sombras.